Estimados alumnos, excelente día a todos y a todas. Damos comienzo formal a la primera unidad de nuestra materia, que aquí tenemos en pantalla nuestro programa, que es el costo de producción y ventas. Poco a poco iremos desarrollando el resto del programa. Entremos de lleno a nuestro tema. Nuestra primera unidad nos habla del costo de producción y ventas, el cual es un estado financiero muy importante porque nos va a permitir que nosotros identifiquemos todos aquellos costos y gastos relacionados con la elaboración de los productos y también todos aquellos costos y gastos relacionados con lo que nos sale, lo que nos cuesta vender nuestros productos. Es un estado, como aquí se menciona, dinámico, porque refleja el movimiento permanente y constante que hay en todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, tienen un movimiento constante, todas las empresas, y eso no, obviamente no es el caso, también de los proyectos, porque los proyectos van a ser las futuras empresas, entonces van a estar sujetos a una dinámica constante de costos y gastos, y estos se relacionan principalmente con la producción y con las ventas. En las siguientes diapositivas detallaremos más esta información. Aquí tenemos varios de los aspectos que están relacionados a nuestra primera unidad que vamos a estar cubriendo. Vamos a ver desde luego los costos de producción, sus elementos y cuáles son sus principales cuentas. Vamos a hacer lo mismo con referencia a los costos y gastos de venta. Vamos a hacer lo mismo con los gastos de administración, que no lo marca el programa, pero es necesario incluirlos, porque si no estaríamos omitiendo una parte importante de los costos y gastos en los que tienen las empresas y los proyectos. Vamos a estar viendo algunos conceptos básicos y vamos a ver lo que son los sistemas de costo. Entremos más de lleno al tema. El estudio financiero, jóvenes, es un elemento fundamental y que se va a conectar con los estudios previos que ustedes ya llevaron a cabo, que son el estudio de mercado y el estudio técnico. Hago un paréntesis para comentar que es muy importante que ustedes tengan a la mano la información que estuvieron trabajando en su proyecto, en el estudio de mercado y en el estudio técnico, porque ambas informaciones van a ser muy importantes con referencia a lo que vamos a estar trabajando en estudio financiero. Con esto quiero decir que para armar el estudio financiero necesitamos tener la información del estudio de mercado y la información del estudio técnico. Entonces, por favor, estimados alumnos, les hago hincapié de esta necesidad para que vayan teniendo a la mano la información que trabajaron en los cuatrimestres previos. Hay 3 objetivos básicos con referencia a nuestro estudio financiero, que son: una, determinar los montos de inversión, saber cuánto vamos a invertir. Saber cuánto es el total que vamos a estar gastando para la operación de nuestra
empresa. Y eso lo vamos a trabajar a través de un documento muy importante llamado presupuesto de egresos. Vuelvo a recalcar, para trabajar y conocer cuáles van a ser nuestros costos y gastos operativos, necesitamos elaborar un documento que se llama presupuesto de egresos, que adelantándonos un poquito en materia, incluye los costos de producción, los gastos de venta y los gastos de administración. Y algo muy importante, que a través del estudio financiero y nuestra materia subsecuente, que es evaluación financiera, vamos a trabajar con el cálculo de los indicadores. Indicadores de rentabilidad, indicadores de solvencia, para lo cual nos sirven tanto los métodos complejos y los métodos simples, que en su momento estaríamos cubriéndolos y viéndolos. En esta, nuestra materia de estudio financiero, y la que sigue, que es evaluación financiero-económica. Aquí tenemos en pantalla un esquema muy completo de lo que vamos a estar trabajando en nuestra materia de estudio financiero. Y si se dan cuenta ustedes, todo está relacionado. Vamos a trabajar con nuestro presupuesto de ingresos, vamos a trabajar con nuestros costos financieros, vamos a construir una tabla de amortización de deuda que nos va a servir para calcular los pagos de deuda por concepto de capital y por concepto de intereses. Vamos a estar trabajando lo que son nuestros costos totales, tanto fijos como variables, que eso se reflejan en el presupuesto de egresos. Vuelvo a insistir, los costos totales los vamos a tener reflejados en nuestro presupuesto de egresos, que recordando lo que comentamos en la diapositiva anterior, cubren el presupuesto de egresos, abarca los costos de producción, los gastos de administración y los costos y gastos de venta. Y también vamos a estar trabajando en esta materia nuestro presupuesto de inversión, es decir, para que conozcamos nosotros cuál es la inversión total del proyecto. Y vamos a trabajar con los cuadros de depreciación y amortización, que es tema de la segunda unidad, pero que adelantándonos un poquito, la depreciación y la amortización son mecanismos fiscales que aprovechan y utilizan las empresas para poder deducir de sus utilidades las inversiones realizadas. Es una recuperación gradual y que es con base a los porcentajes que establece la misma ley. Estos elementos, presupuesto de ingresos, tabla de amortización de la deuda, nuestros costos totales que están en el presupuesto de egreso, la inversión total a realizar, junto con nuestra depreciación y amortización, nos va a permitir que podamos elaborar nuestro estado de resultados, el punto de equilibrio y el balance general. Si no tenemos esta información previa, no vamos a poder trabajar con nuestro estado de resultados, punto de equilibrio y balance general. Por eso es que el tema de estados financieros aparece un poco más adelante en las unidades de nuestra materia. Vamos a estar trabajando también el tema del capital de trabajo, tema muy conectado con el presupuesto de egresos, lo que acabamos de comentar de los costos totales, pero que se incluye también en el presupuesto de inversión y que nos ayuda a nutrir también nuestro balance general. Y evidentemente, todos estos elementos
nos van a permitir hacer una evaluación de la factibilidad financiera de nuestro proyecto. Una primera evaluación de la factibilidad financiera de nuestro proyecto. La más avanzada llegará en la siguiente materia, ya del quinto cuatrimestre, que es evaluación financiera y económica. Pero aún lo que se va a trabajar en el siguiente cuatrimestre, el estudio financiero es pieza clave. Revisemos algunos conceptos básicos acerca de la producción y de las ventas. Tenemos por aquí que establecer una diferencia importante entre lo que es el costo y el gasto. El gasto es una erogación de dinero que se realiza y que pues sirve para cubrir gastos operativos, pero que no están relacionados con dinero que podamos recuperar. Es decir, son gastos corrientes que nos sirven para cubrir las operaciones que se van realizando en el día a día de la empresa. Por lo contrario, los costos son erogaciones, salidas de dinero, pero que tienen una connotación de recuperación. Es decir, están relacionados más con una cuestión de recuperación de ese dinero que estamos invirtiendo. Pongamos unos ejemplos para que esto quede muchísimo más claro. Un gasto, por ejemplo, es papelería. Otro gasto pueden ser los artículos de limpieza. Otro gasto, pues es el sueldo del personal. O sea, son cosas que por fuerzas tenemos que estar gastando en las empresas. Por el contrario, los costos están relacionados con la materia prima, con insumos, principalmente. ¿Y por qué decimos que son costos? Porque al elaborar productos y luego venderlos, pues ese dinero que salió, pues le vamos a ver de vuelta. Va a venir de regreso. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a la elaboración de quesos, pues vamos a comprar materia prima, nuestra principal pues va a ser la leche. Si elaboramos quesos de especies, etcétera, pues vamos a comprar otras especies, insumos. Vamos a comprar bolsas y empaques para envolver esos quesos, darles una mejor presentación. Vamos a invertir en etiquetas. Entonces, todo eso que se gastó en materias primas e insumos no es un dinero que ya no vayamos a ver de regreso. Es un dinero que está relacionado a un costo invertido. Porque una vez que tengamos elaborados los quesos, perfectamente empacados, envueltos, agradables, atractivos al mercado, pues ese dinero que metimos en materias primas, que metimos en esos insumos, pues no solo lo vamos a recuperar, lo vamos a ver multiplicado. Porque obviamente si yo tengo un costo de producción para 1 kilo de queso de 50 pesos, pues no lo voy a vender en 50 pesos. Lo voy a vender en 80, en 90 o en 100 pesos. Entonces, estoy recuperando lo que erogué y aparte estoy teniendo un beneficio. Todo lo que en una empresa se gaste y esté directamente relacionado con los productos y eso nos va a permitir tener ingresos, estamos hablando del concepto costos. Por el contrario, pues si le pagamos a nuestros empleados, si pagamos papelería, pues esa papelería no la vamos a vender.
porque es para uso de la empresa. Tampoco vendemos personas, o sea, no estamos en una situación de esclavitud, gracias afortunadamente a los avances de nuestras leyes en nuestro país y en el mundo. Entonces, los gastos no tienen un concepto de recuperación, mientras que los costos sí lo tienen. Después tenemos nuestros costos y gastos fijos y nuestros costos y gastos variables. Nuestros costos y gastos fijos, como su nombre lo dicen, son costos y gastos que son independientes de la producción y de las ventas en cuanto al volumen de estos. Es decir, no hay una conexión de los costos y gastos fijos con el volumen de producción y ventas. Por el contrario, los costos y gastos variables están directamente conectados con el volumen y cantidad de producción y de ventas. Vámonos, como en el caso anterior, a un ejemplo para que esto quede mucho más claro para ustedes. Los sueldos sería un costo fijo, porque si yo soy un obrero, no importa si en el área de producción se produjeron 500 o se produjeron 600 o se produjeron 700 productos, yo voy a seguir teniendo el mismo ingreso. Mi ingreso va a ser fijo. Es decir, todo lo que son sueldos y salarios es un concepto fijo, porque no está conectado con el volumen de producción. Es decir, no va a aumentar o disminuir los sueldos en relación al volumen de producción. Igual sucede con las rentas. Una renta de un local, una renta de un terreno, donde, por ejemplo, va a estar la empresa. No interesa si la producción es más, si la producción es menos, si la venta es más, si la venta es menos. No me va a decir mi casero, bueno, vendiste más, me vas a pagar más, o vendiste menos, me vas a pagar menos. No, es algo fijo. Si me toca pagar 4,000 pesos de renta, 4,000 pesos voy a pagar todos los meses, no importando el volumen de operaciones de la empresa. Igual sucede con el concepto de otro ejemplo de material de limpieza. El hecho de que vendamos más o vendemos menos no quiere decir que no se va a llevar a cabo la limpieza. La limpieza en una empresa se lleva a cabo haya o no haya más o menos ventas. Se tiene que llevar a cabo. Entonces es un concepto fijo. De igual manera, si tenemos, por ejemplo, contratada publicidad, pues va a ser algo fijo, estimados alumnos. ¿Por qué va a ser algo fijo? Porque tengo un contrato y no me va a decir el publicista, bueno, vendiste más, ahora me vas a pagar más, o vendiste menos, ahora me vas a pagar menos. No sucede así. Vamos a pagar lo que esté contratado, independientemente de los resultados de producción y ventas de la empresa. Entonces, por eso le llamamos fijos, costos y gastos fijos. Ahora vámonos con ejemplos de los costos y gastos variables. Y aquí, en primerísimo lugar, tenemos a la materia prima, estimados alumnos. Regresemos al caso de los quesos. Si nosotros producimos y vendemos 40 quesos, pues vamos a utilizar determinada cantidad de leche. Como ejemplo, el estándar ronda en alrededor de 4 litros de leche por
por queso. Entonces, si utilizamos, en este caso, 4 litros de leche por cada queso, pues vamos a tener que en 100 quesos, pues estaríamos gastando 400 litros de leche. ¿Y qué sucedería si en lugar de 100 quesos vendemos 150 quesos? Pues evidentemente ya no van a alcanzar los 400 litros de leche. Ahora tendremos que utilizar 600 litros de leche. Y si nosotros vendiéramos 200 quesos, pues ahora van a ser 800 litros de leche. Entonces, la compra de esa materia prima va a estar conectada, aquí lo vemos perfecta y claramente, con el volumen de producción y el volumen de ventas. Otro concepto, insumos, por ejemplo, empaques, envases, pues si vendemos 100 quesos, pues vamos a tener 100 etiquetas, vamos a utilizar 100 etiquetas. Si vendemos 200 quesos, pues vamos a utilizar 200 etiquetas y por lo tanto también 200 empaques. Entonces, aquí hay una clara conexión con el volumen de producción y ventas, que es lo que nos marca la definición de costos y gastos variables. De igual manera, estimados jóvenes, para la cuestión de fletes de entrega de productos, pues también va a ser un costo y gasto variable. Los costos de distribución son también variables. ¿Por qué son variables? Porque si no vendo ni un solo producto, pues nada, no voy a gastar ni en fletes ni en entrega de productos. Entre más productos venda yo, pues más va a ser el gasto. Entre menos productos, menos va a ser mis costos y gastos de distribución. ¿Sí? Entonces, lo variable, recapitulando, los costos y gastos variables siempre van a estar conectados con el volumen de producción y venta. Los costos y gastos fijos no guardan relación con el volumen de producción y ventas y son independientes de ellos, a diferencia de los costos y gastos variables que son dependientes del volumen de producción y ventas. Esa es la diferencia básica y ahí los ejemplos básicos que acabamos de comentar. Tenemos también que establecer una diferencia entre lo que son nuestros costos de producción y los costos de venta. Los costos de producción, estimados alumnos, son todas aquellas erogaciones o salidas de efectivo que realiza una empresa o un futuro proyecto con la finalidad de llevar a cabo la producción, la elaboración de los productos, todo lo que esté relacionado directa o indirectamente con la elaboración y producción de artículos y bienes son costos de producción. Y todos aquellos costos y gastos relacionados con el esfuerzo de ventas, con el esfuerzo de mercadotecnia, para tener la comunicación con nuestros clientes, con nuestros mercados, son costos de venta. Esa es la diferencia básica entre ambos. Evidentemente, materia prima va a ser un costo de producción. Evidentemente, la publicidad va a ser un costo de venta. Evidentemente, los sueldos de distribuidores y de choferes, vendedores, son costos de venta. Evidentemente, los empaques que nos sirven para envolver y proteger a los productos, pues son costos de producción, están directamente relacionados con la elaboración del producto. Y ahí es la diferencia y también los ejemplos. Nuestro costo unitario, estimados jóvenes, lo podemos ver desde dos perspectivas. Nuestro costo variable unitario
que va a salir después de sumar todos los costos variables, los que acabamos de explicar en costos y gastos variables, sumar todos los costos y gastos variables. Al tener nuestro total, lo vamos a dividir entre el total de unidades producidas y eso nos va a dar nuestro costo variable unitario. Si nosotros queremos tener nuestro costo, no nuestro costo variable unitario, sino nuestro costo unitario total, entonces vamos a sumar los costos y gastos variables a nuestros costos y gastos fijos, de tal manera que tengamos un costo total y ese costo total lo vamos a dividir entre las unidades producidas. Y entonces ahí vamos a tener nuestro costo unitario total. Bien, llegamos a una parte muy interesante y que nos va a servir para poder responder las preguntas de nuestro primer cuestionario y asignación de la materia, que son los rubros básicos que componen al costo de producción. Estos rubros básicos son, ya explicamos algunos de ellos, las materias primas. Como materia prima vamos a entender todos aquellos elementos que están directamente incluidos en el producto a elaborar. Ejemplo, retomamos el caso de los quesos. Su materia prima, sin discusión, es la leche. Si elaboramos un queso enchilado, pues entonces ya no va a ser solo la leche, también va a ser los condimentos que vamos a estar utilizando para elaborar ese queso. ¿Sí? Muy bien. Pongamos otro ejemplo de esto. Pensemos en una mermelada de maracuyá. Pues evidentemente esta fruta de maracuyá pues es un elemento fundamental. El azúcar, el cuajo, que también nos van a ayudar para elaborar, si utilizamos algún conservador, son elementos que directamente van a estar dentro de la mermelada y la vamos a disfrutar cuando como consumidores utilicemos este producto. Si nosotros compramos o vendemos una bolsa de café tostado y molida, pues ahí no hay vuelta de hoja. La materia prima es el café oro verde, que al ser tostado nos va a permitir tener nuestro producto terminado. Vámonos al siguiente rubro, que son los insumos, que es el segundo aspecto o rubro básico del costo de producción. Los insumos están muy relacionados a las materias primas, pero no son materias primas. Nos van a ayudar a darle presentación, a darle protección al producto. El ejemplo clásico son los envases, los embalajes y cualquier otra protección o envoltura que se utilice para el producto. Frascos, etc. Ejemplo, nuestro café, pues mínimamente vamos a utilizar una bolsa de nylon sellada para que se la pueda llevar el cliente su café. Ya de manera más sofisticada podemos tener empaques metalizados o empaques de papel acerado con cera para que sea cómodo para el cliente y atractivo que se lleve el producto. Entonces, esos empaques no están dentro del producto, no es lo que va a probar el cliente, pero son elementos indispensables para poder proteger y poder vender el producto. Entonces, igual sucede con las envolturas para los quesos y hay distintas opciones para ello y lo vemos claramente cuando vamos al supermercado, al mercado, a una tienda
a comprar un quesito, no vamos a llevar un traste y ahí nos van a vender nuestro queso, no, trae una envoltura, trae una protección. Entonces esa envoltura y esa protección es considerado un insumo. Igualmente las etiquetas se consideran un insumo porque va a ir como elemento de referencia al producto, pero no es el producto. Otro elemento fundamental es la mano de obra. La mano de obra es la que está directamente relacionada con la elaboración del producto. Es decir, en una industria, ¿quiénes van a ser la mano de obra? Los obreros. En una pequeña empresa agrícola, pues van a ser los jornaleros. En una empresa ganadera, pues van a ser los ganaderos. Ellos son la mano de obra, los que trabajan directamente con los productos. Para que sea mano de obra, tienen que estar en contacto directo con la elaboración de un producto. Si no, no es mano de obra. Alguien que está trabajando en una oficina atrás de un escritorio no es mano de obra. Está trabajando, está haciendo un trabajo oficinesco. Entonces no es mano de obra. Pero alguien que está elaborando la mermelada, alguien que está elaborando el queso, alguien que está tostando el café, alguien que está cuidando a las vacas, son mano de obra. Vámonos al último rubro, que son los gastos indirectos de fabricación. Los gastos indirectos de fabricación también pueden incluir sueldos, pero sueldos que son indirectos, por ejemplo, los supervisores, por ejemplo, el del gerente de producción, por ejemplo, la energía que se utiliza en el área de planta, el agua que se utiliza en el área de planta, el gas que se utiliza en el área de producción. Esos son considerados gastos indirectos. No están dentro del producto, pero son necesarios para que pueda funcionar el área de producción, el área de fabricación. Estimados alumnos, con esto vamos a dar por concluida la primera parte de nuestra materia. Les deseo éxitos en la actividad. Adjunto a esta presentación va también un cuestionario para que puedan responderlo y lo estaremos calificando. Mucho gusto, muy buen día a todos.